Vamos a agregar ahora nuestro repository. En Spring existen los componentes. Estos permiten detectar los bins y colocarlos dentro de su contexto para ser utilizados. Un tipo de componente en Spring son los estereotipos. Entre los estereotipos más comunes tenemos el controller, el service, repository, el REST controller. En Spring, un repository es el componente encargado de resolver el acceso a los datos de nuestra aplicación. Nosotros estamos trabajando con Spring Data JPA. Lo hemos agregado a nuestro proyecto como una dependencia. Spring Data JPA proporciona soporte de repositorio para la API de persistencia de Jakarta, JPA. Facilita el desarrollo de aplicaciones que necesitan acceder a fuente de datos utilizando JPA. Para implementar un componente repository vamos a necesitar agregar una interfaz que extienda alguna de las interfaces disponibles de Spring Data JPA. Para esto tenemos que indicar cuál es la clase de dominio o la entidad y cuál es el tipo de dato de la llave primaria que va a manejar. Si ahora revisamos el sitio web oficial de Spring en spring.io, vamos a ver la documentación dentro de proyectos. Por ejemplo, tenemos todos los proyectos que componen este ecosistema de Spring. Tenemos Spring Boot, Spring Framework, Spring Cloud y también vamos a tener pues Spring Data. Vamos a hacer clic en esta opción para ver la documentación. De hecho, aquí tenemos la documentación de Spring Data JPA. Vamos a revisar esta documentación, Spring Data JPA. Me voy a ir a la opción Learn y vamos a revisar la documentación de esta versión 3.0.3. Aquí vemos toda la documentación de Spring Data JPA. Vamos a bajar un poco. Aquí tenemos la manera de cómo agregar las dependencias. Y debajo pues tenemos las interfaces disponibles para poder extender y crear nuestro repository. Aquí tenemos por ejemplo la interfaz CRUD Repository. Esta interfaz CRUD Repository tiene el método save, el método FINById, el método FINALL, el método count, que nos permite contar todos los registros, delete, exist by ID. No solamente está disponible CRUD Repository, también tenemos disponible Paging and Sorting Repository. Recordemos que siempre le enviamos la entidad y el tipo de dato de la llave primaria. Bueno, igual tenemos otros métodos y documentación para poder pues trabajar con nuestro repository. Vamos a ubicarnos ahora en nuestro proyecto API-pedidos y dentro del paquete repository vamos a agregar nuestra interfaz denominada artículo repository. Voy a hacer clic derecho en este paquete, vamos a seleccionar New, luego voy a seleccionar la opción Interface y le voy a poner de nombre artículo repository. Vamos a hacer clic en el botón Finish y ya tenemos nuestra interfaz denominada artículo repository. Lo que voy a hacer de manera inicial, vamos a extender de la interfaz. En este caso voy a trabajar con la interfaz JPA Repository. Ahí la tenemos, JPA Repository. Y miren que JPA Repository nos está esperando una clase y está esperando el tipo de dato de la llave primaria. En este caso yo le voy a decir que la entidad pues es la entidad artículo. Control más espacio para poder importar del paquete .entity. Y el tipo de dato de la llave primaria, recordemos que nosotros le hemos indicado como integer, ¿no? Puede ser integer, puede ser long, pero este tipo de dato tiene que ser el mismo tipo de dato que nosotros le hemos puesto a la llave primaria en la entidad. Aquí vemos que es integer, entonces trabajamos con ese tipo de dato. Al nosotros extender de esta clase JPA Repository, si ahora mismo presiono la tecla Control y hago clic en esta palabra JPA Repository, vamos a ver que nos vamos a revisar el código de esta interfaz, que a la vez esta interfaz extiende del list CRUD Repository y también del list Paging and Sorting Repository. Ahí vemos, de hecho, si ahora queremos ver el list CRUD Repository, vamos a ver todos los métodos que está extendiendo, ¿no? Ahora vemos que el list CRUD Repository también extiende
de la interfaz CRUD Repository. Vamos a revisar CRUD Repository y aquí tenemos los métodos, el método save, en este caso el método FIN_BY_ID, el FIN_ALL, EXIST_BY_ID, el método COUNT. Entonces a nosotros extender de JPA CRUD Repository vamos a tener disponible esos métodos para nosotros poder realizar las consultas en nuestra tabla correspondiente en la base de datos. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, queremos agregar un método para poder buscar en una columna específica? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero, y de hecho voy a agregar aquí un método. En este caso el método me va a devolver una lista de objetos de tipo entidad artículo. Y por ejemplo yo quiero buscar dentro del campo nombre. Entonces tenemos aquí una convención dentro de JPA donde le digo que voy a buscar por él más el nombre de la propiedad. Si regresamos a nuestra entidad, nosotros tenemos aquí una propiedad que se llama nombre. Entonces le puedo decir FIN_BY_nombre. Además le voy a agregar, según la convención, containing, FIN_BY_nombre containing. Y con esto pues estoy agregando un método que me va a permitir buscar por el nombre. Miren que nosotros ya tenemos disponibles para buscar por el ID, buscar por el nombre, buscar por el precio. Pero podemos agregar este FIN_BY_nombre containing para pues enviarle un texto, y si ese texto está contenido en cualquier parte del nombre, pues me va a devolver esa lista de artículos que coinciden. Vamos a agregarle aquí dos parámetros. Uno de ellos va a ser el texto de búsqueda, en este caso el nombre. Y como vamos a retornar una lista paginada, voy a decir que voy a agregar aquí un objeto de tipo pageable, el org.springframework.dataDomain. De ese paquete vamos a hacer la importación y le voy a poner el nombre de page a este objeto. Muy bien, vemos que aquí nos sale un error porque tenemos que importar el list. Vamos a importar esta clase list del paquete java.util. Hasta aquí, para indicar que este va a ser un repository, como es un componente, tenemos que agregar el estereotipo. ¿Qué estereotipo vamos a agregar? Vamos a decirle que este es un repository. Y con esto pues estamos diciendo dentro del contexto que esto va a ser un repository. Vamos a guardar hasta aquí con control S.